Nos quieren mantener en la vieja manera de que nuestros campesinos conservadores y liberales se maten. Y nuestros estudiantes conservadores y liberales se maten sin que sepan por qué. La Atenas sudamericana. Así fue llamada la Dama Gris de los Andes, Santa Fe de Bogotá, por el escritor argentino Miguel Canés, al encontrarse entre aquella metrópolis creciente, cafés, con tertulias, obras de teatro, un surgimiento literario, en fin, un centro de conocimiento y cultura. La capital de Colombia pasaba en los años 40 por una época de esplendor que sus viajeros admiraban con gusto. El lento cruce entre la arquitectura colonial y republicana, los amplios palacios neocoloniales y el estilo moderno, todos convergían en una armonía absoluta y perfecta. La gente divinamente, vestida de manera correcta, con el español más neutro del mundo, con dinero suficiente para vivir, con gigantescas casonas al estilo Tudor, victoriano y demás caprichos arquitectónicos. Pero esa era la Bogotá mágica, la Bogotá maravillosa, la Bogotá postal. A pocas cuadras de esta ciudad de ensueño se encontraba un barrio miserable, de escasos recursos y de una arquitectura colonial paupérrima y miserable. Con empinadas e insufribles subidas para ir de una calle a otra, con trochas en vez de caminos, empantanados que ensuciaban las desgastadas alpargatas de sus habitantes. En el seno de esta Bogotá real, de esta Bogotá miserable, nació un 26 de agosto de 1903 una de las personas que más cambiaría el rumbo de la nación. De su asesinato se cumplen 70 años de impunidad, de misterio. El líder social Jorge Eliezer Gaitán, a quien no queda quien pueda ofrecer una lágrima sincera. A cambio de esto, se han ofrecido numerosos homenajes, la aparición sarcástica de su imagen en el billete de 1000, varias estatuas y esculturas a duras penas erigidas, documentales escasamente transmitidos, o en ilustres retóricas rimbombantes y orlas discursivas de los herederos que pelecharon los frutos de su partida fugaz. La historia de Colombia nos ha ofrecido un surtido listado de muertes naturales, porque en Colombia es normal morir por pensar distinto. El indio Uribe Uribe, muerto frente al Capitolio a manos de artesanos con hachuelas. El negro Gaitán, muerto por 3 balas. Luis Carlos Galán en Soacha por intentar enumerar el inagotable listado de activistas y líderes que han muerto sin certeza de por qué. Recordar a Gaitán en estos 70 años de impunidad es recordar a un líder indiscutible de la cuestión social, al defensor de los trágicos sucesos de la masacre de las bananeras, quien a través de su elocuencia y claridad denunció los alcances y desafueros de la represión contra los obreros de la United Fruit Company. Líder incansable de la gente pobre y de la causa de los asalariados, el negro Gaitán, como lo llamaban, reivindicó los derechos de los más pobres, de las mayorías mulatas, indias y mestizas, contribuyendo al respaldo de sus voces, a hacer sentir a los labriegos, artesanos, campesinos y obreros sujetos de su historia. Gaitán fue un caudillo tildado de populista, marxista, comunista, fascista por todos sus opositores, que en aquella marcha del silencio del 7 de febrero de 1948 logró reunir a miles de manifestantes callados en un ambiente lúgubre para tan solo pedirle al presidente Mariano Ospina Pérez que asegurara la paz en un país con una violencia interpartidista inmensa y encarnizada. Todos esos oligarcas conservadores, todos esos representantes y diputados que ahora hablan del candidato conservador, estaban conspirando a ver cómo comerciaban con los vencidos, los que creían vencidos, y estaban conspirando para ver la manera de cómo se apropiaban comercialmente del siglo, porque el jefe había tenido que salir de las fronteras. Pero esta lucha sincera fue desvanecida en un instante, en un minuto, en un segundo. Tan solo 2 meses después, Jorge Eliezer Gaitán salió de su casa para ir al trabajo. Una casa que hasta hoy se conserva como el escaso testimonio de su vida. Una casa abandonada como la memoria de este país. La casa donde creció su hija Gloria Gaitán, donde vivió con su esposa Amparo Jaramillo, donde en las noches se desveló preparando sus discursos, donde con sus amigos discutía sus tesis,
donde por 70 años lleva enterrado Gaitán, 40 de esos años enterrado bruscamente por el ejército en la sala de su casa, por un decreto expedido por el gobierno. Tan solo hasta 1988 pudo su familia enterrarlo con honores, de pie, sembrado, con una inscripción marcando su deceso en el infinito, como una memoria que nunca acabará. Salió de esa misma casa Gaitán el día 9 de abril de 1948. Llegó a su oficina y sus amigos íntimos fueron llegando a felicitarlo por su éxito judicial, cuando alrededor de la 1 p.m. otro amigo suyo, Plinio Mendoza, los invitó a todos a comer en el Hotel Granada. Te invito a almorzar, Jorge. O mejor, los invito a todos para que festejemos el triunfo del doctor Gaitán. Pero que sea cerca. Tengo muchas cosas que hacer esta tarde. Entonces, ¿qué? ¿Aceptas la invitación? Aceptada, Plinio. Pero te advierto que yo cuesto caro. Jorge con sus apuntes siempre brillantes. Salieron del Agustín Nieto y Plinio Mendoza se adelantó junto con Gaitán para decirle algo. Pues sí, Jorge. La defensa de Cortés fue maravillosa. Sobre todo en el entendimiento del alto sentido del honor. Ah, Jorge. Lo que tengo que decirte es muy corto. Vamos. En medio de la séptima, a la 1:05 p.m., un hombre joven y sucio disparó 3 veces contra Gaitán, para el terror de los transeúntes. Se llamaba Juan Roa Sierra, e instantes después del crimen fue apresado por 2 policías que pasaban por ahí y fue metido en la droguería Granada. Cuando el dueño de esta le preguntó al asesino sus causas, este dijo: cosas poderosas que no le puedo decir. Ay, Virgen del Carmen, sálvame. Dígame, ¿cómo se llama? Juan Roa Sierra. ¿Por qué le disparó a Gaitán? Yo no fui. ¿Por qué le disparó? Yo no fui. ¿Por qué mató a Gaitán? Dígame, ¿por qué le disparó al doctor Gaitán? Son cosas poderosas que no puedo explicarle, señor. ¡Esta real no aguanta más! Y con 12 palabras quedó sellado el misterio más grande de la historia de Colombia. En la acera yacía Gaitán moribundo. Fue llevado por un taxi a la clínica central, en donde a las 2 de la tarde murió en manos de su amigo Pedro Eliseo Cruz. El cuerpo fue llevado por su esposa furtivamente a su casa, en donde se le veló por 8 días. Mientras tanto, en las calles reinaba el caos. Roa Sierra había sido tomado por el pueblo enfurecido y fue linchado y arrastrado con 2 corbatas amarradas al cuello hacia el Palacio Presidencial. Los ciudadanos enfurecidos asaltaron tiendas y ferreterías, y con varillas y machetes se armaron. Quemaron edificios, el tranvía, cafés, bibliotecas. La Atenas suramericana ardía en llamas incontrolables y de rabia. La euforia era indescriptible. Todos tenían sed de venganza, sed de sangre. Lo que empezó como una revolución evolucionó en una barbarie. Al cabo de 1 hora, llegaron 2 tanques con banderas rojas, y los manifestantes les abrieron paso. Jubilosos, creyeron que se tomarían Palacio, pero al llegar a la plaza de Bolívar, la tanqueta se volvió al pueblo y disparó contra los manifestantes. Los que no murieron huyeron del lugar. Alrededor de las 3 de la tarde, la barbarie se había convertido en lo más absurdo. Las ligoreras habían sido saqueadas y los manifestantes quedaron borrachos e incapaces de luchar, lo cual facilitó su asesinato. Durante varios días quedaron tirados en el centro de Bogotá alrededor de 3.000 cuerpos, que eran recogidos por volquetas para ser llevados al cementerio central. Ahí se perdió la ilusión.
Su pueblo había perdido la oportunidad, sin su líder no era nada, y el gaitanismo había quedado reducido a nada bueno. En el campo, distintos grupos se armaron para combatir a las milicias conservadoras, y una guerra de guerrillas inició primero de manera calmada, pero sería este el origen de más de medio siglo de guerras y atentados. Como dijo Gaitán, en Bogotá no quedó piedra sobre piedra. Los históricos edificios se perdieron, los hermosos palacios se calcinaron. La memoria histórica de un pasado aún más remoto se perdió para siempre. La ciudad de la cultura y la intelectualidad poco a poco se fue sumiendo en la miseria, en el olvido, en la ignorancia. Poco a poco la Atenas desapareció para dar paso al actual collage de estilos, inseguridad y suciedad. Y ese mismo fuego amenaza con destruir la memoria de Gaitán. El fuego del olvido consume lentamente la imagen de un hombre tan importante. El olvido nos ha llevado a aceptar un discurso hegemónico. Este olvido nos ha llevado por el camino del odio, al miedo, a la diferencia y a la guerra, o mirar al pasado sin asombro o perplejidad. Es por esto que la memoria debe ser una práctica democrática, una herramienta de construcción de paz. Recordar no solo a Gaitán, sino a todos aquellos que se atrevieron y se atrevieron a luchar por los derechos sociales y las reivindicaciones políticas. Recordar es un deber de todos y es parte vital de la construcción del presente, pues como bien se dijo, el que no conoce su historia está condenado a repetirla.